Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre escuchando este programa. Les habla nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor del ministerio Tinajas, llenando siempre a cada tinaja que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra de Dios desde aquí, en Valencia, España, para todo el mundo hispanoamericano en diferentes partes del planeta. Me acompaña nuevamente hoy el conocido pastor Miguel Monroy desde La Paz, Bolivia. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por estar ahí atentos al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en el final de esta miniserie de psicología bíblica sobre el tema de los trastornos del alma y de la conducta humana. En el primer capítulo hicimos una comparación entre el enfoque que hace la psicoterapia y el enfoque que hace la biblioterapia para entender el problema de la conducta humana. En el segundo capítulo vimos el origen, la causa y el por qué el hombre hace lo malo que hace, que le produce trastornos en su alma y en su conducta. Y en el tercer capítulo de hoy remataremos la serie haciendo el estudio en dos partes. En la primera parte terminaremos de analizar expositivamente Romanos capítulo 7, que nos quedó inconcluso la semana pasada. El capítulo 7 de Romanos es donde está el centro neurálgico de la psicología bíblica, donde se explica que el hombre hace lo malo que hace por causa de tener un ser terriblemente malo que vive dentro del hombre, como dice el versículo 17 y lo repite el versículo 20. Los pasajes claves de la psicología bíblica. En la segunda parte hablaremos de cómo librarse de los trastornos en el alma, cómo tener el alma equilibrada, cómo tener paz en la conciencia, cómo tener victoria sobre el pecado y cómo enseña la biblioterapia la solución a los trastornos del alma y la mala conducta del hombre. Bien, como el tiempo corre, entremos en materia, querido pastor. Amén. Entremos entonces en el análisis y comentario de la primera parte. En el mensaje anterior analizamos los versículos de Romanos capítulo 7 versículo 11 hasta Romanos capítulo 7 versículo 20, donde hemos demostrado con esos versículos la realidad objetiva de que hay un ser que mora dentro del hombre, que Dios lo llama el pecado. Vimos también que el pecado tiene características de personalidad y vimos cómo Dios repite dos veces el mismo versículo, el 17 y 20, donde ahí se nos dice que hay dentro del hombre un ser que hace hacer al hombre lo malo. Nosotros lo venimos repitiendo vez tras vez, casi hasta el cansancio. Somos conscientes de ello. En compensación a la desinformación de pastores, psicólogos y sacerdotes que no tienen ni idea de este tema, que está muy claro en las páginas de la Biblia. Usted tiene que comprender, estimado oyente, lo que lleva adentro para conocerse a sí mismo. Bien, hoy iremos en nuestro viaje del verso 20 al 25. Ahora, fíjese la cantidad de versículos que estamos utilizando para demostrar nuestra tesis. Hemos empezado en el programa anterior en el verso 11 y llegaremos hoy al verso 25, todos con la misma idea. Una de las importantes técnicas para el estudio expositivo de la Biblia y para llegar a una correcta interpretación exegética de una tesis es necesario usar las 4 leyes más importantes del estudio interpretativo de la Biblia. Primero, la ley de la repetición, que es lo que hacemos constantemente en este canal. Segundo, la ley del contexto, viendo muchos versículos uno tras otro del mismo tema. Tercero, la ley de la inferencia, o sea, la ley de las premisas, la conclusión y la deducción. Y cuarto, la ley a fortiori, la importante ley jurídica que usa los pasajes más amplios con mayor información de un tema
para que una tesis quede bien demostrada. Y esto es precisamente lo que siempre hacemos en el canal. Y hoy estamos haciendo en estos mensajes para demostrar con contundencia esta importantísima enseñanza teológica que nadie enseña. El pecado que mora dentro de usted. Un ser que le hace hacer lo malo que hace usted y le esclaviza con trastornos de su alma. Amén. Bien, entrando entonces en el análisis expositivo de hoy, cuando analizamos el verso 20, vemos que es exactamente igual al versículo 17. Ambos pasajes, si se fija bien, dicen con contundencia exactamente lo mismo. Y eso nos enseña que Dios quiere que nos quede bien remarcado este tema. Cuando usted repite algo a alguien, es porque es muy importante. Lo mismo sucede aquí. La ley hermenéutica de la repetición. El verso 20 reitera lo mismo que dice el verso 17, que el problema de la conducta humana no es un espíritu de demonios, ni un problema de falta de oración, ni falta de ayuno, ni falta de lectura bíblica, ni falta de fe, ni es una enfermedad mental, ni se soluciona por liberaciones, ni por aislarse del mundo. No. Un hombre puede orar 1000 horas, que al final de ese tiempo, cansado y débil, el pecado lo deshivará, con lo cual tanta oración no ha servido de nada. Un hombre puede estar 23 horas y media ocupado al día trabajando, pero en la última media hora del día, el pecado lo vencerá y le ganará la batalla, precisamente porque está débil, tanto en fuerza física como espiritual. Un hombre puede leer todo el día la Biblia, que cuando deje de leerla, el pecado se despertará dentro de él y lo hará caer. Un hombre puede aislarse en un desierto o en un monasterio, pero en esos lugares el pecado lo acompañará y allí mismo lo vencerá. Un hombre puede hacer un curso con un mentor al lado todos los días, que en algún momento el pecado lo vencerá, porque un curso no es la forma de vencer el pecado. Un hombre puede hacerse asceta, monje o ermitaño, que el pecado allí donde esté también le hará pecar. La soledad no vence a el pecado. Al contrario, en la soledad le vence a usted el pecado. En conclusión, podríamos decir que toda técnica y estrategia humana de vencer a el pecado, sea religiosa o psicológica, no valen para nada, porque esa no es la forma bíblica de vencer el pecado que mora dentro de usted. Al final del programa, veremos la forma correcta y efectiva de vencer el pecado. En resumen, el pecado, dice el verso 20, es su gran enemigo que vive dentro de usted. Bien, habiendo explicado entonces el verso 20, pasemos al verso 21. Muy bien. Al llegar al versículo 21, tenemos una enseñanza y un nuevo dato. La enseñanza es que ahí se ve la frustración de la vida. Quiero hacer lo correcto y veo algo malo dentro de mí que me impide hacer lo correcto. ¿No le ha pasado esto alguna vez? Mejor dicho, ¿no le pasa siempre, estimado oyente, que quiere hacer lo bueno y termina haciendo lo malo? ¿Puede ver qué efectiva, actual y realista es la psicología bíblica? Por eso nosotros en la terapia pastoral no usamos los manuales de psicología seculares. Usamos el manual de psicología del mayor psicólogo, Dios. Amén. En cuanto al dato que da el verso 21, el dato consiste en añadir a todo lo ya dicho que el versículo nos dice que hay una ley infranqueable dentro del hombre. Una ley mala, mayor y más poderosa que la fuerza de voluntad humana. ¿No le ha pasado, estimado oyente, que usted quiere hacer lo bueno y haya dentro de sí una fuerza que le impide hacer lo bueno? Así pasa. Dentro del hombre hay una ley ineludible contra la cual el hombre no puede vencer por sí solo. Se llama la ley de el pecado. El pecado como tirano manda dentro de usted y le impone su ley mala, haga lo malo. Y a menos que tengamos un ser superior como ayuda,
un poder superior como ayuda y una ley superior como ayuda, el hombre siempre sucumbirá a la dictadura del pecado y su ley. Y de hecho sucumbe. Pero, hay esperanza por medio del poder del Evangelio. Bien, habiendo explicado el versículo 21, pasemos al versículo 22. Muy bien. En este verso 22, el apóstol nos dice que todo hombre en su interior, sea creyente, sea hombre moral, sea religioso, sea ateo, sea quien sea, ese hombre se deleita en la ley que lleva inscrita en su conciencia y razonamiento. Por ejemplo, todas las religiones están de acuerdo que robar es malo. ¿Por qué? Porque lo llevan en su conciencia, así sea usted ateo, religioso o moral. Así que este verso nos está enseñando que el hombre en su interior da valor y quiere obedecer a la ley moral de Dios que lleva dentro. Por eso dice que se deleita. Pero, a pesar de conocer la ley en su interior, a pesar de deleitarse en la ley de Dios, se enfrenta igualmente a una terrible realidad. El verso 23 que veremos a continuación. Pero, antes de continuar y de explicar el verso 23, permítanos, estimado oyente, hacer aquí 3 paréntesis importantes a propósito del tema. Así que, adelante, Pastor Miguel, con el primer paréntesis. Muchas gracias. Paréntesis número 1. ¿Sabe usted por qué los matrimonios se rompen? Porque el pecado, el enemigo que vive dentro de él y de ella, los pone en contra a cada uno y les hace desconfiar del otro. Le habla mal del otro, le dice cosas malas del otro. Y entonces el cónyuge las cree y luego viene la guerra entre ellos. Matrimonio destrozado. La estrategia del pecado para destruir el matrimonio es trabajar dentro de cada uno y ponerlos en contra. No hay nada peor que tener el enemigo en casa y no hay nada peor que tener el enemigo dentro de uno. El mayor enemigo del matrimonio es el pecado que mora dentro de cada uno y los pone en contra del otro. ¿Solución? Primero, conocer este enemigo. Segundo, la terapia pastoral matrimonial. Tercero, consultar el manual, la palabra de Dios. Y cuarto, la conversión por medio del Evangelio. Y así, matrimonio restaurado. Olvídese de las terapias psicológicas y de la consejería pastoral piadosona basada en la inutilidad de orar o ayunar por el matrimonio. No ore ni ayune por el matrimonio. Eso no funciona nunca, estimado oyente. Estos 4 puntos que le hemos dicho, sí, son la solución bíblica a la restauración de los matrimonios. Paréntesis número 2. Los psiquiátricos están llenos de personas destrozadas por el pecado. No están endemoniadas. Lo decimos por experiencia de haber tratado con personas bajo régimen de psiquiatría, farmacología, y hemos ido a psiquiátricos a trabajar donde hemos visto el destrozo y la obra del pecado. Lo mismo con la gente drogada, borracha, adictiva, comilona, etc. Esclava de todo. La causa de todo eso es el pecado. Tratemos con el pecado y ganaremos la batalla. Amén. Y paréntesis número 3, hablemos de los sueños. Los sueños no tienen ningún significado, estimado oyente. No se preocupe de ellos. No se deje engañar por esos falsos intérpretes de los sueños. Los sueños no son de Dios. Son siempre caóticos, son siempre sin sentido, son mayormente violentos, feos, inmorales, terroríficos, con personajes horrendos y 1000 temas más. Así que, escuche bien esto, estimado oyente. Los sueños los produce un ser caótico que vive dentro de usted, el pecado. El pecado es un ser caótico y malo que diseña el sueño caótico y malo y se lo proyecta a usted cuando duerme. Los sueños nunca son de Dios, nunca. Cuando esos falsos pastores pentecostales le engañen diciendo que Dios le dio un sueño, ese pastor es ingenuo, ignorante, mentiroso y está pecando porque Dios no habla por los sueños. Así que no le crea a esa persona falsa que dice: Dios me dijo por un sueño para usted que... Eso es falso.
escape de ese pastor. Los sueños no son del diablo, porque el diablo no tiene acceso a su interior, a su mente, pero el pecado sí. Por lo tanto, si usted tiene un sueño terrible, incierto, misterioso, repetitivo, caótico, malo, duro, inmoral y un largo etcétera, eso no puede ser de Dios, estimado oyente. Es contrario a su naturaleza. El diablo no lo hace tampoco. Usted tampoco. Entonces nos queda solo un candidato: el pecado que mora en usted. Ese ser le hace soñar cosas feas, malas, terribles, caóticas, religiosas, inmorales, terribles, y se hace pasar por la voz de Dios. ¿Solución? La conversión por medio del Evangelio. Los sueños no valen de nada. Son la estrategia del pecado para hacerle daño. No les haga caso. Punto. Paréntesis cerrado. Amén. Gracias, pastor. Bien, volviendo al viaje, entremos entonces ahora en la explicación del famoso versículo 23, que dice: me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley, que lucha contra la ley de Dios en mi mente, me tiene constantemente esclavizado. Dice el texto en este verso que ese ser terrible, el pecado, por medio de su ley, impone, maneja y manipula al hombre como un títere y tiene acceso, fíjese bien lo que voy a decir, tiene acceso a todos los miembros del cuerpo del hombre, con lo cual eso hace ahora entender mejor por qué hacemos lo que no queremos hacer, por qué decimos lo que no queremos decir, por qué pensamos lo que no queremos pensar, por qué sentimos lo que no queremos ni debemos sentir. ¿Por qué robamos lo que no debemos robar? ¿Por qué vamos a donde no tenemos que ir? Y así un largo etcétera. Entonces, al llegar a este versículo, vemos tres cosas. Primero, un ser terrible dentro, el pecado. Segundo, vemos que impone su ley implacable, que me vence. Y tercero, utiliza todos los miembros de mi cuerpo para hacerme pecar. Menudo panorama tiene el hombre. ¿Se da cuenta de la importancia de este tema, estimado oyente? ¿Dónde enseñan esto en las iglesias o en la psicología? Todo oyente que está escuchando esta serie, sin excepción, ha sido y aún es víctima de este ser. Y para que usted sea libre de este ser, de su ley, y que los miembros de su cuerpo no pequen más, usted necesita ayuda. Necesita el Evangelio del Señor Jesús. El poder del Señor del Evangelio, el poder de Dios para vencer este enemigo, la ley superior a la ley de este enemigo y la ley que limpia sus pecados. La ley del Evangelio. Ahí está la liberación completa, estimado oyente, no en las liberaciones pentecostales, no en los exorcismos católicos, no en las terapias psicoheréticas de la psicología y la psiquiatría, no. Pablo nos dice aquí que él se veía como una marioneta cómplice y esclavo del pecado en todos los miembros de su cuerpo, pero no lo sabía. Pablo se veía como un títere en manos de un ser. Pablo sabía que había algo dentro de él, pero no sabía qué era. Y el Señor Jesús le revela este tema de que dentro de él hay un ser que impone implacablemente su ley para esclavizar al hombre, utilizando todos los miembros del cuerpo del hombre para hacerlo pecar. ¡Wow! ¿Se da cuenta del tema, estimado oyente? Por eso, cuando alguien hace lo que no debe hacer con cualquier parte de su cuerpo, está siendo impulsado por la fuerza, la orden y la ley de un amo interno, superior y despiadado que vive dentro, el pecado. Por eso hacemos lo que hacemos. Y aunque no somos primariamente culpables, somos cómplices y esclavos ante Dios de ejecutar las órdenes de este amo. En este versículo 23 se ve la lucha y la derrota constante de cada ser humano, que ve cómo todos sus miembros son llevados por una ley que está en todos sus miembros.
manos, pies, lengua, ojos, mente, sueños, sexualidad, oídos, sentimientos, etc. Esta es la realidad objetiva, la explicación psicológica y la verdad absoluta de todos los trastornos de la conducta humana. El pecado gobernando todo su cuerpo, todos sus miembros. Lo controla todo con acciones que usted no debe hacer. Esta es la explicación breve del versículo 23. Por eso Pablo llega al versículo 24 destrozado. Pablo llega a la conclusión de todos estos versículos que venía escribiendo con un grito desgarrador en su alma. El grito también de todo ser humano. ¡Miserable de mí! ¿No se ha sentido usted así 1000 veces cuando hace lo que no debe hacer? ¿No se ha sentido usted así miserable cuando ha luchado por no pecar, pero peca? ¿No se ha sentido miserable en el secreto de su habitación, llorando 1000 veces su fracaso diario en su conducta al final del día? ¿No se ha sentido miserable como Pablo haciendo lo que no quiere hacer? ¿No se ha sentido miserable por fracasar siempre en mejorar y no poder? ¿Ve que actual y real es el manual de psicología por excelencia, la palabra de Dios, estimado oyente? ¿Quién no se ha sentido miserable por repetir 1000 veces una caída, un pecado, un mal carácter, un hábito compulsivo y etcétera? ¿Quién no? Y junto con esta exclamación de sentirse como una miseria, aún hay más, aún hay otro grito de Pablo, otro grito desgarrador. ¿Quién me librará de esta miseria? Ante un enemigo tan real, despiadado, terrible y poderoso como el pecado, con sus leyes implacables, es necesario entonces otro ser superior con leyes superiores, un poder superior, una ley superior para que el hombre pueda vencer a el pecado. Así es que, entonces, maravillosamente tenemos el contenido del versículo 25. Gracias sean dadas a Dios, porque hay un maravilloso ser para liberarme de la esclavitud de el pecado. Ese ser es el Señor Jesús y el diseñador de una nueva ley superior, el diseñador del poder del Evangelio. Amén, aleluya. Amén, aleluya. Bien, habiendo explicado expositivamente desde el versículo 11 hasta el versículo 25, entremos ahora en la segunda parte del programa. Bien, entonces, después de todo lo dicho y de saber el origen de los trastornos de la conducta humana, toca saber cómo no tener trastornos en el alma, cómo tener el alma equilibrada, cómo tener paz en la conciencia, cómo tener la solución de los trastornos del alma y la mala conducta del hombre. ¿Cómo tener victoria sobre el pecado? ¿Cómo? El hombre no necesita terapias psicológicas como ya hemos dicho, ni liberaciones religiosas, ni ritos católicos, ni exorcismos, ni ejercicios espirituales, ni ayunos, ni vigilias, ni nada de ese estilo, estimado oyente, sino que usted necesita a ese quién del verso 25. Ahora le pedimos ponga mucha atención, estimado oyente. Usted necesita al Señor Jesús y su Evangelio. Usted necesita la mejor herramienta, el poder del Evangelio. Y usted necesita la mejor terapia, la biblioterapia. Estas tres cosas es lo que usamos en la Consejería Pastoral del Ministerio Tinajas con total efectividad, 100% de liberación. Pero pastor, usted dirá, ¿cómo se usa ese poder del Evangelio para vencer el poder del pecado que mora en mí? Bien, escúchenos con atención, estimado oyente. Usted debe convertirse. Sí, ha oído bien, estimado oyente. Sin conversión bíblica y verdadera, no habrá sanidad ni liberación de los trastornos de su conducta. Si se convierte por medio del Evangelio, ya no tendrá que gritar, «¡Miserable de mí!»,
sino que podrá gritarle a el pecado: cállate, ahora mando yo en mí. No estamos hablando de sugestión, estimado oyente, como hacen los grupos de terapias motivacionales, o la psicoherejía que le dice: repítase a sí mismo: yo puedo, yo puedo. No, usted no puede, usted nunca pudo ni podrá. Usted es un esclavo, usted está atado, usted necesita ayuda, porque por sí mismo usted no puede autoliberarse. Usted necesita un poder ajeno a usted, el poder del Evangelio, dado por el Señor del Evangelio, y nosotros somos sus psicólogos. Fíjese bien lo que le vamos a decir ahora. Cuando una persona se convierte por medio del método bíblico, Dios a continuación le inyecta dentro suyo el poder del Evangelio, que le hace ganar sin problemas al pecado, de tal manera que cuando el pecado le diga desde dentro suyo a su mente: haz esto o haz lo otro, usted podrá decirle al pecado, como dijimos antes: cállate, basta, ahora mando yo en mí. Amén. Ahora veamos el siguiente paso. La evidencia de una verdadera conversión por medio del verdadero evangelio, por medio de la biblioterapia, esa evidencia está en algo muy sencillo, estimado oyente. Si usted vence al pecado, usted es más que vencedor, y eso evidencia que se ha convertido. Pero, si el pecado le gana a usted, usted es más que perdedor, y usted es un perdido. La evidencia de una conversión está en si usted le gana al pecado o el pecado le gana a usted. Mire qué sencillo. Entonces la pregunta es: ¿quién gana en su vida diaria, estimado oyente? ¿Quién gana en su vida semanal? ¿Usted o el pecado en usted? Ahora, otra revelación. Cuando uno se convierte por medio del verdadero método de conversión y la verdadera predicación del Evangelio, se produce un suceso único en el universo, un suceso que no lo experimentan ni los ángeles buenos. Con la conversión ahora son 3 seres los que conviven dentro del hombre en el mismo lugar, en el mismo cuerpo: el pecado, yo y el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta de este tema teológico, estimado oyente? Algo único en el universo. Entonces, de mi libre decisión, de mi libre albedrío, depende ahora a quién someto a mi voluntad. Amén. ¿Puedo seguir sometiéndome a lo que me mande el pecado? ¿Puedo hacer lo que me gusta a mí mismo? ¿O puedo someterme al Espíritu Santo que mora en el espíritu del hombre convertido? Fíjese qué curiosa inversión de autoridad. Antes de la conversión, mandaba el pecado en usted. Ahora, por medio de la conversión, manda usted sobre el pecado, si se ha convertido por medio del Evangelio. El Espíritu Santo no mora, estimado oyente, en todo el mundo, como dice la gente religiosa, sobre todo los pentecostales falsos. Pero este no es el tema de hoy. Sería un tema para otro programa futuro. Amén, así es. Cuando alguien tiene un estilo de vida en desota, es evidente de que solo está luchando en la fuerza de su voluntad contra el pecado y es un inconverso. La voluntad humana del inconverso no puede vencer las órdenes, la voluntad y el poder del pecado que habita en él. Porque como dijimos, el pecado es más fuerte que la fuerza de la voluntad humana del hombre sin conversión. Por eso, el razonamiento lógico es este. Escuche bien. Si una persona vive esclava de algo, es porque no tiene poder. Si no tiene poder, es porque no se ha convertido. Y si no se ha convertido, es porque no ha recibido el verdadero evangelio, el cual es poder. Si no has recibido ni oído el verdadero evangelio para creerlo, entonces está perdido. Si está perdido, le espera no solo la esclavitud aquí, sino la esclavitud eterna. Tremenda lógica, estimado pastor. Amén. Así que, para vencer a el pecado y ser salvo de la condenación eterna, para ambas cosas en su vida es necesario, ante todo, conocer el verdadero evangelio.
No uno de esos evangelios de campañas evangelísticas de pase al frente, levante la mano, repita conmigo esta oración, acepte a Jesús en su corazón, lágrimas, emociones y liberaciones, las 5 leyes espirituales y un largo etcétera. Nada de eso es bíblico, ni libera ni salva a nadie, porque no está en la terapia bíblica. Por lo tanto, esos falsos evangelios, como ya lo denunciaba el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9, no da poder. Y por eso hay tanta gente que se dice cristiana y aún sigue esclava del pecado y sufre trastornos en la conducta, porque le han predicado un evangelio que no es el correcto ni tiene poder. Solo por medio del arrepentimiento de los pecados y la fe en la justicia de la cruz, Dios le inyecta poder para vencer, ser libre y ser salvo. Siempre volvemos al mismo punto, al noble arte de redirigir todo tema hacia el punto neurálgico de toda la Biblia, el Evangelio. Amén. En Romanos capítulo 6, versículo 6, tiene usted ahí los 3 elementos diferentes de esta gran verdad teológica que le hemos enseñado en esta serie sobre la verdadera psicología del problema de la conducta humana. Dice, sepamos esto, nuestra naturaleza caída fue crucificada con Cristo, ese es el primer elemento, para que nuestro cuerpo quedara sin fuerza, ese es el segundo elemento. De tal manera que ya no siguiéramos siendo esclavos de el pecado, el tercer elemento. Ahí están los 3 elementos de la trilogía humana. El pecado, que es el amo que vive dentro del hombre. Nuestra naturaleza humana, es decir, el yo, que es el mayordomo que hace lo que manda el amo. Y el cuerpo, que es el siervo que hace lo que le manda el mayordomo, es decir, hace pecados. Una teología admirable para poder conocerse correctamente a sí mismo y ser entonces una raza de hombres diferentes, más que vencedores por medio del Evangelio del Señor Jesús, de aquel que nos amó. Porque para decirse más que vencedor hay que vencer algo. Y el Evangelio diferente del que ya hablaba y alertaba el apóstol Pablo no vence nada, ni vencerá nada. Pero, el glorioso Evangelio del Señor Jesús sí vence al pecado. Amén, aleluya. Amén, aleluya. Bien, ahora, llegados al final del programa, para que usted tenga limpia su alma, para que sea libre de los trastornos de su vida, para que tenga victoria sobre el pecado, y para que usted tenga salvación eterna, para todo esto y mucho más, usted debe obedecer las siguientes condiciones de la biblioterapia de Dios. Le invitamos, estimado oyente, a que vaya a su habitación, cierre la puerta, y allí, en el silencio y en el secreto de su habitación delante de Dios, póngase de rodillas si su salud se lo permite, y descalzo en señal de reverencia, y obedezca detalladamente todos los siguientes requisitos que Dios le manda para ser libre, ser limpio y ser salvo, que le damos a continuación. Requisito número 1. Usted debe reconocer de forma concreta ante Dios sus pecados pasados y debe abandonar sus pecados presentes. Eso es el arrepentimiento bíblico. El arrepentimiento bíblico, como muchas veces hemos dicho, no es pedir perdón. El arrepentimiento es reconocer los pecados. Requisito número 2. Usted debe reconocer que, por sus pecados, usted es un delincuente ante Dios y que usted merece recibir la justicia divina el día que Dios le quitará la vida. Requisito número 3. Usted debe reconocer que en la cruz el Padre descarga la justicia divina que usted merecía recibir por sus injusticias cometidas en toda su vida. Esa justicia la descarga sobre el Señor Jesús y lo mata. La justicia divina es la causa de la muerte del Señor Jesús a manos del Padre. Usted debe reconocer esto. Requisito número 4. Usted ahora
debe apropiarse por medio de la fe de esa justicia divina que le cayó al Señor Jesús en la cruz. Se los repito, usted ahora debe apropiarse por medio de la fe de esa justicia divina que le cayó al Señor Jesús en la cruz. Amén. Y requisito número 5, no se levante de esas rodillas, estimado oyente, sin darle gracias a Dios por no haberle quitado la vida, por haberle tenido paciencia en su vida y por haberle dado esta oportunidad de conocer el verdadero evangelio de poder en su vida. Luego, si quiere, venga y cuéntenoslo. Bien, hasta aquí, estimado oyente, con el mensaje del equipo pastoral del Ministerio Tinajas y con el final de esta serie, los trastornos de la conducta humana. Lamentablemente se nos ha ido el tiempo. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero, con lo dicho, es suficiente para su aprendizaje, liberación y salvación. Para preguntas del tema, consejería, comentarios y demás, si quiere, escríbanos al correo del Ministerio Tinajas, ministeriotinajas@gmx.es. Y antes de terminar, queremos decirle una vez más, como en cada mensaje, que si usted es seguidor del canal y se siente identificado con nuestra enseñanza y ha sido ayudado en su vida espiritual, entonces por justicia nos gustaría contar con su apoyo para sostener el programa. El Ministerio Tinajas es un ministerio único que, aun siendo un ministerio pequeño y con pocos medios, está haciendo grandes cosas sociales y espirituales en la red. Ayúdenos a ayudar. Amén. Bien, nada más, estimado oyente. Solo me queda darle las gracias al Pastor Miguel por estar ahí nuevamente acompañándonos en esta serie. Saludos hasta La Paz, Bolivia, y nos vemos juntos en el próximo programa con nuevos temas para enseñar la verdad bíblica a todo el mundo hispanoamericano. Amén. Aquí estaremos, Pastor Nicos, y saludos también hasta Valencia, España. Aquí estaremos dispuestos y con gusto para el próximo programa, porque nos gusta difundir la verdad como expositores bíblicos del Ministerio Tinajas. Desde aquí, en la ciudad de La Paz, Bolivia, muy cerca del cielo. Amén, Pastor Miguel, gracias. Saludos desde aquí a ras del mar. Será entonces con el gusto de siempre, hasta el próximo mensaje, aquí en nuestro habitual programa Encuentros.